Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Ricardo Torres, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y esta es mi presentación acerca de los procesos inductivos en la investigación cualitativa. Mediante esta presentación intentaré señalar los aspectos más importantes en este tema que nos compete como investigadores en el campo de la educación. La investigación en la escuela comprende varios factores que se tienen que tener en cuenta. Implica comprender qué sucede en el aula, transformar los procesos que se dan en el aula, registrarlos, entenderlos y revisar el impacto que tienen estos alrededor del aprendizaje de los estudiantes. En esta presentación trataré de diferenciar cinco abordajes frecuentes y su pertinencia para estudiar y transformar situaciones educativas concretas. El diseño cualitativo como plan flexible en el proceso inductivo tiene 6 etapas. La primera es identificar el problema inicial, luego entrar en un proceso de inmersión en el mismo, la recolección de datos, el análisis de los mismos, ajustes correspondientes y eventualmente la comprensión o la teorización del fenómeno estudiado. El planteamiento del problema inicia como propuesta y se ajusta con la inmersión. El diseño se construye y se reconstruye en el campo. Un diseño cualitativo orienta la coherencia entre propósito, método, contexto y validez. En la investigación educativa, especialmente en la parte de educación pública, la realidad escolar suele desbordar los planes rígidos. Los autores en este caso señalan que en la investigación cualitativa el problema se asume como una propuesta inicial y el plan puede modificarse al acercarse al objeto de estudio y su contexto. El diseño va surgiendo desde el planteamiento hasta la inmersión, ajustándose a condiciones del escenario y a la evolución de los acontecimientos. Esa flexibilidad no equivale a improvisación, sino que es una forma responsable de hacer investigación cuando del aula se trata. La cultura escolar y las trayectorias de los estudiantes son variantes, cambiantes y exigen decisiones metodológicas situadas. En contextos educativos como la educación, como lo es la institución educativa General Santander, las preguntas educativas suelen estar atravesadas por factores institucionales, socioeconómicos y culturales. Por ello, el diseño cualitativo debe funcionar como modelo interactivo que responda a las preguntas de investigación, articulando propósitos, contexto conceptual, método y validez. Esta idea es clave para evitar dos riesgos comunes en investigación educativa: reducir la escuela a un escenario neutro, y el segundo es aplicar categorías externas sin dejar que el campo hable metodológicamente. El reto es sostener un equilibrio entre apertura inductiva y coherencia. El estudio se adapta, pero no pierde su hilo conductor ni su compromiso ético con quienes participan. Tenemos entonces 5 diseños cualitativos inductivos. Los autores clasifican explícitamente los diseños cualitativos en teoría fundamentada, etnográficos, narrativos, investigación-acción y fenomenológicos. Esta clasificación es útil en educación porque ayuda a evitar la elección por costumbre y obliga a justificar la coherencia entre pregunta, unidad de análisis y producto de conocimiento. En educación pública, donde los problemas suelen ser complejos y multicausales, la claridad sobre el diseño impide confundir, por ejemplo, una intervención pedagógica con una etnografía o una reconstrucción de trayectorias con una teoría fundamentada. En términos prácticos, este esquema funciona como un mapa de navegación, pues orienta sobre qué promete cada diseño y qué tipo de evidencia produce, lo cual facilita decisiones metodológicas realistas dentro de las limitaciones de tiempo, acceso y recursos que caracterizan muchos proyectos escolares. La teoría fundamentada se orienta a desarrollar teoría basada en datos empíricos. Y es aplicada a áreas específicas. El capítulo en cuestión enfatiza que puede operar como diseño sistemático o emergente. En el sistemático se siguen pasos de análisis definidos. En el emergente, la teoría se construye conectando categorías que aparecen desde la codificación abierta, la lógica inductiva,
Es evidente, no se parte de un marco teórico cerrado para confirmarlo, sino de un proceso donde los datos se categorizan, se organizan y se conectan para explicar un fenómeno. Con respecto a los diseños etnográficos, estos buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. El investigador participa u observa, selecciona el lugar, identifica participantes, recolecta y analiza datos. Además, los autores destacan que la etnografía describe y analiza un contexto, dando significado a lo que las personas hacen e identificando cualidades del grupo, patrones de conducta, condiciones de vida, mitos, ritos, y subrayan que el rigor está apoyado por la triangulación entre datos, teoría e interpretación. En investigación educativa, la etnografía es clave cuando se requiere comprender la cultura escolar más allá de discusiones formales. En instituciones públicas, ciertas prácticas se vuelven normales y dejan de cuestionarse. Cómo se gestiona la disciplina, qué se entiende por participación, cómo se negocian o las expectativas académicas o qué significa ser un buen estudiante en contextos de desigualdad. Una etnografía bien planteada permite hacer visible lo invisible, pero exige tiempo, reflexividad y una ética cuidadosa para no convertir la escuela en un laboratorio que extrae información. En un contexto como el de la General Santander, la etnografía puede orientar decisiones pedagógicas y de convivencia, siempre que el análisis no se limite a describir, sino que interprete críticamente cómo se producen y sostienen ciertas prácticas. Con respecto a los diseños narrativos, los autores plantean que estos recolectan datos sobre sobre historias de vida y experiencias, las cuales se describen y analizan, y especifican que los datos pueden provenir de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos, materiales personales y testimonios. Además, reconocer dos esquemas principales para narrar: estructura, problema, solución y estructura tridimensional. En el contexto de la educación pública, el diseño narrativo es especialmente potente cuando se busca comprender trayectorias, ausentismo, repitencia, permanencia escolar, experiencias de violencia, o construcción de la voz estudiantil. La fortaleza está que la narrativa no es solo contar historias, es organizar experiencias de manera analítica para identificar giros, decisiones, rupturas y aprendizajes. La fenomenología, comprender la experiencia vivida. Los diseños fenomenológicos se enfocan en experiencias individuales, subjetivas, y colocan la indagación en la experiencia de los participantes. En este capítulo los autores explicitan premisas, describen y entienden fenómenos desde cada participante y desde una perspectiva construida colectivamente. Analizar discursos y temas específicos, buscando significados, confiar en intuición e imaginación para aprender de la experiencia, contextualizar la experiencia en temporalidad, espacio y corporalidad y contexto relacional, y utilizar entrevistas, grupos focales, documentos, materiales e historias de vida para encontrar temas de experiencias cotidianas y excepcionales. En investigación educativa, la fenomenología es apropiada cuando la pregunta se centra en el cómo se vive, un proceso que significa para un estudiante fracasar en matemáticas, cómo se experimenta la evaluación, cómo se siente la participación en clase o cómo se vive la transición en formas de pensamiento algebraico. Estos son muy buenos ejemplos con respecto a esta parte. Los autores definen la investigación-acción como un diseño orientado a resolver problemas cotidianos e inmediatos y a mejorar prácticas concretas. Es un proceso cíclico donde se comienza con el problema inicial, luego se gestiona un plan, luego se implementa este plan, se evalúa y se hace una respectiva retroalimentación para finalmente reflexionar y crear un nuevo diagnóstico. Los autores señalan que se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Además describe etapas o ciclos: detectar el problema, formular un plan, implementar, evaluar resultados, generar retroalimentación, generar un nuevo diagnóstico, reflexionar y proponer acciones.
En total se cuentan con 5 diseños cualitativos en el proceso inductivo. Y esta tabla busca hacer una comparación sintética mostrando las particularidades de cada uno. Poner los 5 diseños en el mismo plano busca evitar confusiones frecuentes. La clasificación del capítulo permite organizar un contraste claro. Teoría fundamentada produce teorías de categorías emergentes, etnografía interpreta cultura y prácticas grupales, narrativo reconstruye experiencia en forma de historia analizada, fenomenología busca la esencia de la experiencia vivida y sus significados, e investigación-acción, la mejora en prácticas a través de ciclos. En investigación educativa es súper importante tener en cuenta cuál diseño se va a trabajar porque dependerá del problema, la coherencia y la pertinencia de cada uno de estos diseños aplicados a la investigación educativa. Por ejemplo, si el interés es explicar un proceso de aprendizaje como con un modelo transferible, la teoría fundamentada ofrece una ruta más sólida que una narrativa individual. O si se pretende transformar una práctica concreta en el aula, la investigación-acción sería el diseño natural para escoger. Por lo tanto, es importante contar con una claridad y rigor en lo que a los diseños cualitativos se refiere, porque tenemos que entender el diseño cualitativo como un modelo interactivo orientado a las preguntas de investigación, con relación entre propósito, contexto conceptual, método y validez. Los autores también afirman que el diseño se ajusta a las condiciones del escenario y al curso de las acciones en el campo. Estas dos ideas juntas definen el rigor. No se trata de rigidez, sino de coherencia argumentada y decisiones metodológicas trazables. En el contexto de la educación pública, el rigor se juega en un punto delicado. La escuela no se detiene para que el investigador controle variables. Por ello, la calidad depende de cómo se documenta, de cómo se justifican decisiones y de cómo se protege la interpretación de sesgos personales. La etnografía, por ejemplo, señala que la triangulación entre datos, teoría e interpretación aporta coherencia. Esa misma lógica es transferible a otros diseños como estrategia de creatividad. Con respecto, por ejemplo, a la General Santander, donde los actores tienen expectativas legítimas sobre el uso de la información, el rigor también implica responsabilidad, que los hallazgos no estigmaticen y que las conclusiones puedan dialogar con decisiones pedagógicas reales. En conclusión, los diseños cualitativos se distinguen por su propósito: construir teoría, comprender cultura escolar, reconstruir trayectorias, describir experiencias vividas o mejorar prácticas mediante ciclos. Con respecto a la investigación educativa y especialmente en los contextos públicos, la elección del diseño depende de la pregunta, la viabilidad del campo y la coherencia metodológica. Y el rigor se sostiene con decisiones explícitas, análisis crítico y responsabilidad ética. Finalmente, pues se referencia los libros utilizados y muchísimas gracias por su atención.